Buenos días estudiantes, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales, la asignatura de Biología. Está dirigido esta presentación, este video, para los estudiantes de grado séptimo y el tema que vamos a hablar es de relaciones ecológicas. ¿Listo? Primero, introducción al tema. Lo primero que tenemos que ver es aquí una pequeña definición, una pequeña frase como para ir empapándonos un tema, entrando un poco al tema de las relaciones ecológicas. Dice que en la compleja dinámica de la vida, los seres vivos presentan formas muy particulares de relacionarse entre sí. Las relaciones que se establecen con otros seres vivos y su entorno han permitido el desarrollo y la evolución de la vida sobre el planeta Tierra. Por ahí un científico decía que la vida en la Tierra se ha dado más por la cooperación que por la competencia. ¿Cierto? Mucha gente cree que los seres vivos compiten y todos los demás. No, la cooperación también ha permitido eso. Entonces, lo que nos está hablando esta frase es que bien sea por competencia, por cooperación, los seres vivos siempre se están relacionando entre sí. Plantas con animales, plantas con otras plantas, plantas con hongos, animales con otros animales. Entonces hay una red muy estrecha de relaciones entre los seres vivos. Es importante conocer y diferenciar los tipos de relaciones que establecen los seres vivos, ya que son muchas, son muy variadas, y así nos permite comprender la razón por la cual los organismos vivos presentan una serie de adaptaciones que permiten sobrevivir en su entorno. Entonces, todos los seres vivos se han adaptado, presentan una serie de adaptaciones, ¿cierto? Y han evolucionado para poder sobrevivir. Y esas adaptaciones no solo les permiten sobrevivir, sino también relacionarse con otros seres vivos, que vamos a ver más adelante estos conceptos. Ahora que pues esta actividad también la tienen que tener ustedes en el cuaderno, es el nombre de un ejemplo de cómo los seres vivos se relacionan entre sí para cumplir una función. Nombrar solo un ejemplo, usted puede poner cualquier ejemplo, sale ahí a la finca, sale ahí al parque, sale a la calle, puede ver cualquier ejemplo de cómo los seres vivos se están relacionando entre sí. Cualquier ejemplo es válido, lo importante es que lo nombre y lo describa, ¿listo? Desde su conocimiento, aquí no necesita usted ir a consultar nada en internet, ni libros, ni nada, simplemente desde su conocimiento. Vamos entonces ahora sí entrando en tema como tal a la profundización, hablando de relaciones ecológicas. Entonces definimos qué es una relación ecológica. Dice, las relaciones ecológicas o interacciones bióticas son todas aquellas interacciones que ocurren entre los organismos vivos con su entorno y con los miembros de la comunidad a la cual pertenecen. ¿Listo? Entonces, esas son las relaciones ecológicas, interacciones bióticas, o sea, de seres vivos, con todas aquellas, como les decía, son todas aquellas interacciones entre organismos vivos, no solo entre ellos, sino también con su entorno. A eso hace referencia el concepto de relación ecológica. Dice, ninguno de los seres vivos en el planeta existe de forma aislada. Estos establecen diferentes tipos de relaciones con el medio ambiente, con los individuos de su misma especie, que se llaman relaciones interespecíficas, y con individuos de especies diferentes, las cuales se llaman relaciones interespecíficas. Entonces, cuando son de su misma especie se llaman intraespecíficas, cuando son con especies diferentes se llaman interespecíficas. Pero para eso, pues tenemos aquí una imagen que me permite aclarar un poco eso. Entonces tenemos dos imágenes. Ahí me están representando relaciones ecológicas, relaciones de seres vivos, ¿cierto? En esta primera imagen que vemos acá de los leoncitos, ¿sí? Esa relación, como son de especies, es la misma especie, ¿cierto? Son los leones, pues esa relación se conoce como relación intraespecífica. Mientras que el colibrí con una flor, obviamente el colibrí es una especie animal, la flor es una especie vegetal, son especies diferentes, como son relaciones en especies diferentes, las vamos a llamar relaciones interespecíficas. Cuando son organismos de la misma especie se llaman intraespecíficas dentro de su misma especie, cuando son entre especies diferentes las vamos a llamar interespecíficas. Pero esos son solo ejemplos, más adelante vamos a empezar a describir cada una de ellas. Dice, las relaciones ecológicas. Cada individuo de una especie posee muchos tipos diferentes de relaciones, tanto con individuos de su misma especie como con otras, ¿cierto? Todos los seres vivos, ninguno va a ir aislado, siempre va a estar relacionado constante con otros seres vivos. Dice, además la supervivencia de las especies depende de la permanencia en el tiempo de estas relaciones ecológicas. Entonces, mire, si el organismo no se relaciona con otros seres vivos, no puede sobrevivir. Su supervivencia y su permanencia depende de cómo se relaciona y cómo interactúa con otros seres vivos. Y aquí pues vamos a dar un ejemplo de cómo se dan estas relaciones ecológicas. Pongamos un ejemplo de una especie
de planta que es polinizada exclusivamente por una especie de ave. Digamos acá en el ejemplo de la imagen, esta heliconia polinizada por un colibrí. Cuando el ave se alimenta de su néctar, ¿cierto? Entonces digamos que se está generando la relación. Mientras que el ave se alimenta del néctar, la planta le transportan su polen. Entonces ahí ambos se están beneficiando. Hay una relación muy estrecha entre ellos. Si esta especie de ave desaparece por algún motivo, se viese impedida visitar una planta, muy probablemente la planta también desaparecería. Entonces, si desaparece el ave, desaparece la planta. Ahí a ese punto es que estamos hablando de esas relaciones ecológicas. Son tan estrechas, son tan necesarias, que si de pronto una desaparece, lo más probable es que la otra también. ¿Listo? Digamos que ahí como para dar un ejemplo de cuán importantes son las relaciones ecológicas. Vamos entonces a hablar de ahora los tipos de relaciones ecológicas. Como les decía, primero hay dos tipos, las interespecíficas y las intraespecíficas. Las intraespecíficas son las relaciones ecológicas que se dan entre organismos de la misma especie, ¿listo? Entonces esa es como la definición de relación ecológica intraespecífica. Dice, dentro de este tipo de interacciones se engloban las relaciones directas e indirectas que ocurren entre los individuos de una misma especie. Estas relaciones, estas interacciones pueden ocurrir de forma circunstancial o permanente en la vida del individuo. Eso es lo que dice tal cual la guía. Como les decía, esta información sale tal cual de la guía. Pero pues hay diferentes tipos de relaciones ecológicas. Entonces, como les decía, mira, ahí está la definición, cuando se dan entre individuos de una misma especie. Y pueden ocurrir de forma circunstancial o permanente. O sea, en un momento se puede asociar y ya no se asocia, o toda la vida permanece asociado con eso. Pero pues vamos a hablar un poco de esos tipos de relaciones y dar unos ejemplos para entender un poco más esto. Entonces, los tipos de relaciones intraespecíficas, qué pena empezamos con las intraespecíficas. La primera que vamos a ver es la asociación sexual, de pronto la más común y la que conocemos. ¿Cuál es la finalidad de la asociación sexual? Dice, los individuos de una misma especie solo se reúnen en torno a un fin procreador, o sea, de reproducción. La relación puede terminar justo después del acto de reproducción sexual. En algunas especies la interacción entre los individuos se mantiene durante el nacimiento y el periodo de cría de la descendencia. Entonces, puede que en esta asociación sexual se cogen los dos individuos, obviamente macho y hembra, interactúan, se aparean, se reproducen y ya, no se van a volver a interactuar, como pasa en muchas especies, ¿cierto? No es que se casan y se van a vivir juntos y demás como pasa en la especie humana, no. En muchas especies, tanto animales como vegetales, simplemente cuando tienen contacto los dos individuos se reproducen y ya. Y en otros casos, como pasa en la especie humana, como pasa en algunas aves, como digamos en el cóndor, como pasa en muchas especies, en el caballo de mar, el caballito de mar no, en los pingüinos, ¿cierto? Van a establecer una relación, digamos, de por vida y van a mantenerse la misma pareja siempre. Y en otras especies, como les digo, pasa muy diferente. Veamos algunos ejemplos. Ve acá, pues, la asociación sexual no solo tiene que ver con el cortejo. Acá hay un ejemplo de cómo pues, este macho de la especie humana está cortejando a la hembra de la especie humana, ¿cierto? Sino también pues tiene que ver con una serie de procesos más que se dan en esta asociación sexual. Acá vemos también otro ejemplo de cómo dos aves están en ese proceso de cortejo. Aquí otros dos signos, también muy bonita esta foto, por cierto. Y finalmente, pues todo lo que se busca este cortejo es el punto, digamos, final, que es como tal el apareamiento, ¿cierto? Pero recuerden que el apareamiento busca es una finalidad, es reproducir, es mantener la especie vigente. Nosotros somos una de las pocas especies que tenemos relaciones sexuales únicamente con fines placenteros, ¿listo? Las demás especies, ¿sí? Muchas otras especies, tienen sus relaciones sexuales, pero únicamente con fines reproductivos. Por eso en muchos casos simplemente se unen, cuando se encuentran, se aparean, se reproducen y ya no se vuelven a ver. Esto porque era la única finalidad. En muchos otros casos, el macho fecunda a la hembra y una vez ha cumplido su función, la hembra lo devora, porque esa era la única función que tenía el macho, fecundar la hembra. Y así pueden haber muchísimos ejemplos en la vida animal y en la vida vegetal de cómo los seres vivos se asocian entre sí con un fin sexual, con un fin reproductivo. Y esto entonces es el primer tipo de relación intraespecífica, ya que obviamente se tiene que dar entre individuos de la misma especie, ambos tienen que ser de la misma especie o si no, no se puede dar la reproducción. Vemos aquí entonces, vamos a ver otro tipo de reproducción que son las relaciones coloniales. En las relaciones coloniales, como dicen, pues se forma una colonia. Ahí en la guía nos dice,
Relaciones coloniales. Los componentes de la colonia pueden ser todos iguales o pueden estar especializados para ejercer funciones específicas, como la alimentación, la excreción. Este tipo de interacción también puede hacerse referencia a asociaciones intercoloniales entre varias colonias. Entonces, si bien hay una agrupación de muchos individuos de la misma especie, de pronto pueden haber una diferenciación de funciones, pero no es como tal muy clara la diferenciación de esas funciones. Digamos que simplemente se agrupan los seres vivos ahí y ya, eso es una relación de colonia. Vemos un ejemplo de un coral, de una colonia de corales. Acá tenemos un ejemplo de una colonia de bacterias en un medio de cultivo, y aquí tenemos un ejemplo de una colonia de hongos. Como ustedes ven, pues ninguno está cumpliendo una función específica, simplemente todos están ahí agrupados y ya, ¿listo? Esas son las relaciones coloniales, una agrupación de seres vivos sin que entre ellos hayan funciones específicas, como las que vamos a ver más adelante. Como en esta, las relaciones intraespecíficas de tipo gregarias. ¿Cuáles son las de tipo gregarias? Me dice que múltiples individuos de la misma especie se agrupan y se alinean con fines nutritivos y defensivos, pero sin alcanzar una sincronía o un elevado nivel de organización en la actividad general de los individuos. Una manada de cebras se agrupan ahí, se agregan unas con otras para defenderse, para alimentarse, pero no hay una escala, digamos, jerárquica, donde haya un líder, donde haya unos súbditos o cosas por el estilo, no, simplemente se agrupan una gran cantidad de individuos para cumplir funciones similares, para mantenerse vivos. Esas son las gregarias. Un ejemplo son una manada de cebras, como les decía. Tenemos aquí esta parvada de pelícanos agrupados ahí en unas grandes cantidades, y también esta manada de ñus, que son otro ejemplo de relaciones intraespecíficas de tipo gregarias. Se agrupan seres vivos para sobrevivir, para defenderse, pero no hay una distinción social, no hay una jerarquía, ¿cierto? Y no hay funciones diferenciadas dentro de la manada, dentro del grupo de seres vivos, ¿listo? Esas son las de tipo intraespecífico gregarias. Vamos a ver otro tipo, que son las estatales. Aquí en estas estatales sí, de pronto sí ya hay una diferenciación, sí ya hay una, digamos, una diferenciación en las funciones que va a cumplir cada organismo. Van a haber algunos que lideran la manada, otros que la defienden, otros que buscan los recursos. Entonces ya se empiezan a diferenciar las funciones que los organismos vivos cumplen dentro de su grupo en el cual sobreviven. Entonces dice la guía que componen un tipo de relaciones en la que existen un grado complejo de organización y distribución de las tareas necesarias para la supervivencia de la población. Dentro de la población pueden aparecer clases diferentes separadas por características morfológicas o fisiológicas, incluso pueden ser diferentes, o sea, ya la reina, digamos en el caso de las abejas, veamos el primer ejemplo, esta ya hay una diferenciación morfológica. ¿Qué quiere decir? Que la forma de la reina es diferente a la forma de las obreras, y esta forma a la vez es diferente a la forma de los zánganos. Entonces ahí hay tres grupos diferentes, ¿cierto? En una colmena está la reina, están las obreras y están los zánganos. Cada uno cumple una función diferente dentro de la colmena, y cada uno también tiene una forma, un aspecto físico diferente. Así se pueden diferenciar cuál es zángano, cuál es obrera y cuál es la reina. Eso es un tipo estatal, ¿sí ve? Ya están agrupados los seres vivos, pero no simplemente se agrupan porque sí, sino que en esa agrupación empiezan a aparecer diferenciación en las funciones. Eso se llama una relación intraespecífica de tipo estatal, ¿listo? También podemos ver acá un ejemplo de los monos, ¿cierto? Los monos, los chimpancés, son, digamos, un tipo de primates de los cuales se organizan de esta manera, de tipo estatal. Obviamente hay un líder de la manada, ¿cierto? Que es el que guía, que orienta, que decide hacia dónde va la manada. Hay un grupo de chimpancés que son los que defienden ante los ataques de otros chimpancés o de pronto de algún depredador. Obviamente están las hembras encargadas también de la recolección de alimentos y de la cría de los monos pequeños, de los chimpancés pequeños, ¿cierto? Encargados de la crianza. Entonces vean cómo en estas relaciones intraespecíficas estatales ya empieza a aparecer una diferenciación, como una jerarquía, ¿listo? Y esa también está relacionado, puede ser, con el aspecto físico, la morfología. En el caso de los monos de pronto no, todos son iguales, ¿sí? O de pronto el dominante, el macho alfa sí tiende a ser mucho más grande, mucho más robusto, pues por eso también es el dominante, ¿no? Estas son las de tipo estatal. Hay otro tipo de, bueno, entonces estas son las intraespecíficas. Vea que acá vimos 4, sexual, colonial,
gregarias y estatales. 4 tipos de relaciones intraespecíficas. Ahora pasamos a las de tipo interespecíficas, otro tipo de relaciones, me dice la guía. Relaciones interespecíficas. Aquí se clasifican a todas las interacciones que ocurren entre individuos de especies diferentes, bien sean permanentes, temporales, directas o indirectas. Dentro de las relaciones interespecíficas se encuentran varias, ¿listo? Entonces, estas relaciones son las que se dan entre especies diferentes. Las que veíamos anteriormente, las intraespecíficas, se dan entre individuos de la misma especie. Aquí no, se van a dar entre individuos de especies muy diferentes, interespecíficas. Veamos a ver cuáles son, porque también hay diferentes tipos de relaciones interespecíficas. La primera que vamos a hablar es el comensalismo. La guía nos dice, el comensalismo, en estas relaciones, el comensal habita sobre o dentro del cuerpo del huésped y se alimenta de las sobras o despojos del huésped. Aquí nosotros vamos a utilizar unos símbolos, unos signos para representar estas relaciones. En este caso, el símbolo para representar el comensalismo es 0 y un más. ¿Por qué 0 y más? Porque el 0 representa un organismo que ni va ni le viene, no se beneficia, pero tampoco se afecta a esa relación, mientras que el más representa a un organismo, a un individuo que sí se está beneficiando. Pero entonces veamos algunos ejemplos. Aquí el ejemplo más común cuando usted habla de comensalismo es este que hay entre el tiburón y estos peces que siempre lo van acompañando. Ahí el que es 0 es el tiburón, porque el tiburón ni se beneficia, ¿cierto?, ni tampoco se ve afectado de la presencia de esos peces. Mientras que aquí el positivo, ¿cierto?, el más sería para los pececitos que acompañan al tiburón, porque ellos sí se van a beneficiar de lo que haga el tiburón. Si el tiburón caza, pues ellos se alimentan. Si el tiburón no caza, pues ellos no se van a alimentar. Entonces, en esta relación, uno sí va a obtener un beneficio, mientras que el otro ni le va ni le viene, ni gana ni pierde. Por eso ese se representa con 0, y el que gana, el que sí se beneficia, se representa con el signo más. ¿Listo? Hay otro tipo de relaciones, otro tipo de ejemplo más bien aquí, en este nido, ¿cierto? Obviamente el 0 sería para el árbol, porque el árbol pues ni se beneficia, ni tampoco se ve afectado porque esté ese nido ahí. Pero la especie de las aves tendría el signo más, porque ellas se están beneficiando del árbol. Están obteniendo un beneficio, están obteniendo hábitat para sus crías. Entonces, por eso es otro ejemplo de tipo comensal, donde uno gana y el otro ni le va ni le viene, como les decía anteriormente. Vamos entonces a hablar de otro tipo. Entonces, estas son las de depredación. Depredación, dice entonces en la guía: los individuos de una especie se alimentan de los individuos de otra, pudiendo causar al cazador graves daños o la muerte incluso. El individuo que sirve como alimento o como presa se presenta con los símbolos menos y más. Entonces va a haber un cazador, va a haber una presa. El cazador se representa con el más porque es el que se va a beneficiar, y la presa pues se representa con el menos porque es el que va a ser pues depredado, ¿cierto?, el que se va a ver afectado por este tipo de relaciones. Veamos un ejemplo. Miren, entonces acá tenemos un ejemplo de depredación, como un caimán caza a es como una cachama, como un pez, un pez, ¿listo? Obviamente aquí el que tiene el signo positivo, el que va ganando, es el cocodrilo, y el que va perdiendo, o sea, el que tiene el signo negativo, es el pescado, porque pues ya hasta ahí le llegó. Veamos otro ejemplo. Vea aquí esta relación de depredación entre una leona y la cebra. Obviamente aquí la leona es la que va ganando, ¿cierto?, la depredadora, la cazadora, y la presa, la que va perdiendo, sería la cebra. Estos son algunos ejemplos de depredación, cómo se relacionan entre dos especies diferentes. Y tenemos otro ejemplo, incluso aquí vemos una imagen, este dibujo que representa un poco una imagen del pasado, cómo nuestros antepasados cazaban. Obviamente acá hay una depredación, el pobre venado, el pobre ciervo, pues es el que está siendo cazado, mientras que nuestros primates, nuestros antepasados, son los que están depredando a este animal. Ellos tendrían el positivo y el venadito tendría el negativo. ¿Listo? Esta es la relación de tipo de depredación. Un animal caza y el otro es la presa. Veamos entonces otro tipo de relaciones. Tenemos el amensalismo. En el amensalismo hay un menos y hay un 0. Entonces uno se va a afectar y el otro ni le va ni le viene. Entonces no es una relación muy favorable para ninguno de los dos. Tenemos esta imagen de pronto la más práctica para representar este tipo de relaciones amensalistas.
Este árbol grande que está aquí, en toda la mitad de la imagen, ¿cierto?, va a crecer y va a botar su follaje, sus hojas, y va a tapar todo el bosque, o de gran parte del bosque, ¿cierto? Y él va, pues obviamente, va a recibir la mayor cantidad de rayos solares. Lamentablemente las plantas que se encuentran por aquí abajo de él, ¿cierto?, esas pequeñas matorrales, esas pequeñas hierbas que aparecen por aquí debajo, pues se van a ver afectadas porque ellas no van a tener acceso a la luz. Pero al árbol no lo hace con intención de dañar a las otras planticas, ¿cierto? Él simplemente va creciendo y en su crecimiento y su expansión de las hojas impide que la luz del sol llegue a las plantas que están debajo de él. Entonces, pues él ni le va ni le viene, entonces ahí se le representaría con el 0, mientras que las planticas pequeñas que sí están debajo de él, como se van a ver afectadas porque no tienen acceso a la luz, no pueden hacer la fotosíntesis, no pueden crecer, pues ellas se representan con el menos. Entonces recuerden, en el amensalismo uno pierde y el otro ni se va ni se viene. Entonces veamos acá lo que dice la guía acerca del amensalismo. Se considera un tipo de simbiosis asimétrica en que una de las especies se perjudica y la otra no obtiene ningún beneficio. Se representa con los símbolos, como les decía, el menos y el 0. Vamos entonces a ver otro tipo de relación interespecífica, de competición. Como ven aquí estos ojitos chinos, ¿cierto?, ambos van a perder. En esta competencia, lo más probable es que ambos vayan a perder. Por eso se está representando con esos signos negativos. Me dice la guía, competición. Ambas especies compiten por un recurso disponible en el medio ambiente. Por lo tanto, los resultados es una dificultad para obtener el recurso. Se representa con los dos negativos. Entonces, van a competir bien sea por alimento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo una especie que son las hienas compiten con otra especie que son los leones por esa presa que está ahí. Ese pobre ñu es el que está perdiendo, ese sí no hay nada que hacer, es el que está completamente afectado. Pero entonces en esta competencia lo más probable es que de pronto ambos salgan perdiendo, porque pues pueden salir heridas las hienas, puede salir herido el león. Incluso si las hienas logran morder la presa antes del león, ya el león no puede comer esa presa porque la hiena libera una cantidad de enzimas que tienen su salida que hace que la comida se pudra rápidamente y solo ella se la pueda comer. Pues muy inteligente la estrategia que hace la hiena para asegurar su alimento. Y aquí tenemos otro ejemplo de una competencia, esta vez por territorio, entre un tigre y un tigre de Bengala, un tigre digamos común, digámoslo así, y un tigre de Bengala, este tigre blanco, que están compitiendo por el territorio, ¿cierto? ¿Es usted o soy yo el que vive acá? Entonces tienen que luchar, lo más probable es que ambos vayan a perder. Uno puede que el que gane se quede con el territorio, pero también se va a quedar con heridas, también va a quedar lastimado, ¿cierto? Entonces por eso esta competición se representa con dos negativos porque ambas especies se van a ver afectadas. Puede que alguna logre ganar, pero independientemente se va a ver afectada, va a quedar con heridas, va a quedar un poco lastimada, ¿listo? Relaciones de competición. Tenemos relaciones simbiosis, esta es muy bonita porque en esta ambas especies van a ganar, entonces se relacionan las dos especies y ambas obtienen un beneficio, también se conoce como mutualismo. Veamos lo que nos dice la guía acerca de la simbiosis. Constituye la relación de dos organismos en beneficio mutuo, o sea, ambos ganan, ¿listo? Ambos van a ganar. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos el pez payaso, muy conocido por la película de Nemo, ¿cierto? Y tenemos en el fondo como unos tentáculos de una anémona marina. Ambos benefician. ¿Por qué? Porque el pez payaso vive en la anémona marina, ¿cierto? Entonces está obteniendo hábitat, está obteniendo vivienda, mientras que la anémona marina, el pez le ayuda a limpiar, a eliminar de pronto parásitos y mantener aislados esos parásitos. Entonces miren que hay una relación de interdependencia donde ambos ganan. Uno obtiene hábitat, el pez payaso, y el otro obtiene limpieza y aleja a depredadores y posibles organismos que puedan dañar a la anémona. Ambos están ganando. Del pez payaso hay muchísimas más cosas que decir, pero pues de pronto por cuestión del tiempo no alcanza. Este pez payaso, ¿cierto?, puede sobrevivir a esta anémona a pesar de que la anémona es muy venenosa. Puede vivir allí, es una de las pocas especies que pueden sobrevivir allí. Otra relación de simbiosis, pongo aquí una imagen de unas bacterias. Pero profe, ¿pero por qué bacterias? ¿No te pasa que esas bacterias, digamos un ejemplo, que son bacterias, enterobacterias, ¿sí? Esas bacterias pueden habitar dentro de nuestro sistema digestivo y ayudar a digerir y absorber algunos nutrientes como vitaminas, minerales, vitamina K, biotina, B12, bueno, una gran cantidad de nutrientes que ayudan a digerir y absorber estas bacterias.
Entonces nosotros obtenemos un beneficio porque las bacterias nos ayudan a absorber esos nutrientes, y las bacterias también obtienen un beneficio porque pues tienen un hábitat, tienen un lugar donde vivir, ¿cierto? Seguro, cálido, que es dentro de nuestro cuerpo. Siempre y cuando esas bacterias se encuentren allí, van a ser benéficas, van a ser positivas. Y tenemos el ejemplo más común de una relación simbiótica, que es la polinización, en este caso aquí representado por una abeja y esta flor, una asterácea, como un diente de león, parece eso. Esta relación, pues claro, es de simbiosis, es mutualista. ¿Por qué? Porque ambos van a ganar. Gana la abeja obtiene alimento, obtiene néctar. Gana la flor, ¿cierto? O la abeja se encarga de transportar el polen de la flor. Ambos están ganando. Gana la abeja porque obtiene alimento, gana la flor porque le transportan su polen. Entonces, en este tipo de beneficios, por eso, en este tipo de relaciones, qué pena, ambos son beneficiados, por eso se representa con dos signos positivos. Ambas especies se van a beneficiar, van a ganar. Y entramos a al último tipo de relación interespecífica, que es el parasitismo. En el parasitismo, vea, también uno es positivo y el otro es negativo, o sea, uno gana y el otro va a perder. Nos dice la guía, la definición de parasitismo: la relación entre dos especies es donde una de ellas se alimenta de la otra, ¿listo? Una se va a alimentar de la otra, pero no como en la depredación, porque la depredación lo mata de una vez. En este parasitismo no, ¿listo? El parásito causa algún daño a la especie que parasita, pero un daño lento, leve, se va alimentando lentamente de esa especie, porque también se puede confundir con la depredación, ¿no? Porque en la depredación hay uno que gana, otro que pierde, pero esa relación es inmediata, el organismo va a depredar, mientras que en el parasitismo, el organismo que gana se va a mantener ahí extrayendo nutrientes de ese ser que va perdiendo, ¿cierto? Y va teniendo su parásito, puede durar toda la vida con el parásito. Entonces veamos aquí un ejemplo de un parásito, de un organismo muy conocido por aquí en esta región tropical, que es un zancudo. Obviamente es el que gana, se alimenta, obtiene la sangre, y los que pierden pues son los humanos o los animales a los cuales les succiona su sangre. Dirán, no, pues ¿qué tanto perdió sangre? Pues de pronto ahí no se puede ver lo negativo, pero sí de pronto lo negativo se puede ver cuando este animal se convierte en un vector de otros organismos, ¿cierto? Se convierte en vector del dengue, se convierte en el vector de la leishmania, ¿sí? Y una gran cantidad de enfermedades, la malaria y bueno, de enfermedades que van a ser transmitidas por el zancudo. Entonces, por eso hay un organismo que se beneficia, obviamente el zancudo, y un organismo que se perjudica, que se ve perjudicado, que es la especie a la cual están succionando la sangre. En este caso, pues, es como la piel de un humano, ¿no? Otro ejemplo, vean. Parásitos intestinales. Así como tenemos bacterias benéficas, organismos que nos dan, nos favorecen, nos ayudan, también vamos a tener organismos dentro de nuestro cuerpo que nos pueden parasitar, nos pueden extraer nutrientes. Ahí señala la parte del estómago. ¿Por qué? Porque el estómago es uno de los órganos que más suelen parasitar. El hígado también se parasita mucho. Entonces, muchos organismos allí viviendo y extrayendo nutrientes. Uno de los más comunes de la parte del estómago es la solitaria, la Taenia solium, ¿sí? Y hay una gran cantidad de parásitos, tanto internos como externos. Las pulgas, los piojos también son parásitos, pero en este caso son ectoparásitos, parásitos externos. Un ejemplo ahí. Y el último ejemplo que tenemos aquí en una especie vegetal, en una planta, vemos como estos áfidos están parasitando la planta, se reproducen porque ellos tienen una reproducción asexual, los áfidos, entonces se reproducen muy rápidamente y en poco tiempo ya han plagado toda la planta y en menos de nada la matan. Entonces, pues, este tipo de relación de parasitismo. Obviamente aquí el que tiene el positivo, pues son los áfidos, y el negativo es para la planta, que se ve afectada incluso hasta su muerte. Eso que acabamos de hablar son los ejemplos de relaciones interespecíficas, ¿listo? Vamos entonces a las actividades de consolidación. Recuerden que hay dos tipos de actividades: consolidación y actividades de evaluación. Las actividades de consolidación, que es para la parte procedimental. En la primera parte dice: elabore un mapa conceptual sobre las relaciones ecológicas intraespecíficas, las primeras que vimos, las que se dan entre la misma especie, que la reproducción, que la competencia, bueno, las intraespecíficas. El mapa conceptual debe llevar conectores, colores, y también debe llevar dibujos. Un mapa conceptual muy bien elaborado, decorado, ¿cierto? Que se vea muy bonito. El segundo punto dice: elabore un mapa conceptual sobre las relaciones ecológicas interespecíficas. También debe llevar conectores, colores y dibujos. Ojo, porque es diferente. No puede decir, ay, profe, pues es el mismo mapa conceptual. No, son temas diferentes. Una cosa es intra
dentro de la misma especie, y otra cosa es interespecífica, entre especies diferentes. Ahí está el video, ahí está la guía, donde usted puede ver cuáles son las intraespecíficas, donde puede ver cuáles son las interespecíficas, y a partir de ellas elaborar los mapas conceptuales como se está pidiendo aquí que se haga. Colores, dibujos, conectores, decoración, algo bien presentado, algo bien hecho. Finalmente, tenemos la actividad de evaluación. Recuerde que esta actividad de evaluación va para la parte cognitiva, una nota aparte. Dice, describa y dibuje un ejemplo de cada una de las relaciones ecológicas vistas en la guía. Aquí en el video tiene varios ejemplos para que los dibuje y los describa. Un ejemplo de cada una. ¿Listo? Tanto de las intraespecíficas como las interespecíficas. Entonces son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibujos en total. No solo va el dibujo, sino también va la descripción. ¿Qué está pasando en esa relación? Usted dibujó de pronto en la parte de relaciones sexuales, ¿cierto? De asociaciones sexuales, dibujó el apareamiento de dos animales. Te está explicando, mire, el macho fecunda a la hembra para mantener la especie, ¿cierto? De pronto en otro ejemplo, voy a poner en parásito. Dibuja a alguien con piojos, está diciendo, mire, los piojos están parasitando a este niño, le están extrayendo la sangre para sobrevivir y el niño se ve afectado porque le están sacando su sangre, además de que se ve rascándose la cabeza todo el día, ¿listo? Entonces eso es lo que hay que hacer, 10 dibujos, pero no solo va el dibujo, sino también va la descripción de qué es lo que está pasando en ese dibujo. Finalmente aquí les dejo una página de internet donde de pronto pueden encontrar más información, donde pueden ampliar este tema, ¿listo? biologiaygeología.com, relaciones intra e interespecíficas. Muchísimas gracias por su atención, espero que tengan muy buen día.